Tres historias relevantes de las Sagradas Escrituras. 33 historias que nos muestran el plan de Dios para sus hijos. Y es basado en este libro, la historia. Y vamos en la 13, acerca de David y una situación que tuvo David muy interesante, una situación de dolor, de angustia que tuvo David y que seguro nos vemos nosotros reflejados de una manera u otra. Qué interesante que Dios lo sabe todo y Dios sabe que alguna vez en la vida nosotros vamos a tener crisis, pero en las Sagradas Escrituras encontramos los principios, las bases que nos darán la oportunidad de aceptar su plan y ser victoriosas cualquiera que sea la crisis en que nos encontremos, cualquiera que sea la situación. Y hoy estamos en la lección número 13, se trata de David y su pecado. Es un tema que lo conoce muy bien la iglesia cristiana, el mundo entero conoce realmente de este tema de David y su pecado. Ya vimos un tiempo la época de los jueces en Israel y después pasamos a la época de los reyes, en que Saúl fue el primer rey, y la lección anterior fue cuando David fue llamado, estaba como pastor de ovejas y fue llamado a ser rey. El próximo domingo estaremos hablando de Salomón, uno de mis temas favoritos, Salomón, el Proverbios, Eclesiastés de los Cantares, el libro de sabiduría. Y Salomón estaremos el próximo domingo. Venga y lo invite a otros para escuchar acerca del personaje, este personaje tan especial, Salomón. Seguro que sabiduría vamos a encontrar en él. Pero hoy estaremos hablando de David. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, hoy al abrir tus escrituras, tu palabra, tu carta de amor para nosotros, que podamos llevar esos principios al alma, al corazón y ser cambiados por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia hoy. Gracias porque hemos podido adorarte, alabarte en espíritu y en verdad. Señor, hemos podido clamar a tu nombre y hemos podido, Señor, decirte que te amamos. Señor, ahora que abrimos las escrituras, Padre, gracias porque podemos en ellas encontrar vida y salvación, Señor. Y gracias por tu presencia y por tu amor y tu misericordia, Señor. Y gracias por usar este vaso frágil y para tu honra y para tu gloria, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y los principios tuyos exaltados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título que le he puesto a este mensaje en estos minutos es ¿qué ocasionó el pecado de David? Es una de las primeras preguntas. Nos estamos reuniendo todos los miércoles para estudiar estos temas, y la pregunta número 1 de la historia de este tema era: ¿cuáles fueron las causas, las consecuencias del pecado de David? Y ahorita vamos a leer este versículo. En otras palabras, ¿cuál es la ruta del pecado en nuestras vidas también? Porque tú y yo nos identificamos con David. ¿Cuál es la ruta? David y sus luchas del corazón, las luchas del alma, las luchas de la conducta, las luchas que tenemos en la mente. Y ahora que me refiero al pecado, no solo tiene que ver con la fornicación o el adulterio o el pecado de David. El pecado es variado, llega a nuestras vidas de muchas formas, de muchos colores y de diferentes ángulos llega el pecado a nuestra vida. Cuando nos referimos al pecado, puede ser el pecado del pesimismo, pensando siempre en esa actitud negativa que Dios no quiere que sus hijos piensen a toda hora. ¿O qué tal del orgullo, el pecado del orgullo, o la amargura, o el pecado, aquel adicción tal vez que hay en la vida, que nadie sabe, pero que hay una adicción ahí en el fondo? Cuando nos refiramos hoy al pecado, no solo tiene que ver necesariamente con el pecado de David específicamente que él tuvo, pero es la variedad de pecados que hay en la vida. Abramos nuestras Biblias, si la tiene ahí, Segunda de Samuel, capítulo 11. También encontramos este pasaje aquí al frente. Segunda de Samuel, capítulo 11, y el versículo 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo David sucedió lo que sucedió. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Ahí en su Biblia, Segunda de Samuel está en el Antiguo Testamento. Recordemos que todos este año vamos a ir primero en el Antiguo Testamento, lección tras lección, y después entramos al Nuevo Testamento.
la vida de Jesús, el apóstol Pablo y las iglesias y finalmente el Apocalipsis. Pero todavía estamos en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Voy a leerlo en voz alta y por favor escuche lo que dice las Escrituras. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y ahí en el versículo 5 dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué ocasionó el pecado de David? ¿Qué fue lo que sucedió con David? David estaba en este momento mirando. Estaba mirando en el tejado. Y yo puedo decir ahora, estaba en el lugar equivocado. David debería estar en guerra, pero estaba en el balcón. Está caminando en el lugar equivocado históricamente en ese momento. Se levantó tarde, el ocio, el no tener nada que hacer es un problema. Se levantó tarde en la tarde y estaba en el lugar equivocado. Este día quisiera que observáramos 3 principios, 3 puntos que nos enseña esta circunstancia de David. Tres principios. Número 1, cuando los pecados grandes, cuidado, los pecados grandes inician con tentaciones pequeñas. Número 2, cuidado al querer satisfacer necesidades personales en lugares equivocados. Cuidado, número 3, el pecado se agrava al confrontarlo equivocadamente. Y por último, una confesión verdadera y una sanidad profunda. Eso lo encontramos basado en la vida de David y lo que sucedió en esta situación. Entonces, primero, número 1, cuidado, los pecados grandes inician con tentaciones pequeñas. Es una frase bien interesante y bien profunda a la vez si prestas atención. Las cosas pequeñas hacen grandes impactos en la vida. El viernes salió una película, la película del espacio. Brad Pitt, y se me olvida cómo se llama, pero es hacia el exterior, y salió ahorita el viernes, y la película habla de cómo narra cómo el hijo va a buscar a su papá en el espacio. Se perdió en el espacio, fue hasta el final del sistema solar, el último planeta allá, Saturno, por allá lejos estaba ahí, y nunca más regresó. Entonces el hijo se va a buscarlo, y después de muchos años de estar en el espacio e ir a buscar a su papá, lo encontró solo porque los otros habían muerto. Y cuando vio al papá nuevamente, hacía muchos años, lo dejó desde niño, se fue al espacio, y él siempre tenía esa cosa contra su papá. Y cuando en el diálogo final de la película el hijo le pregunta: ¿qué pasó, papá? Y el papá dijo: lo que más me interesó en la vida fue la búsqueda del espacio, salir a buscar nuevos horizontes, nuevos planetas, tal vez estar más cerca a Dios, tal vez ir a buscar personas en otros planetas, pero olvidé lo más importante de la vida. Y era la relación con su hijo, la relación con la esposa, aquellas cosas hermosas del planeta Tierra, dice su papá. Ver esas flores salir, aquellas mañanas, la lluvia, la comida, las cosas. Y me hizo acordar de uno de los astronautas que duró más tiempo en el espacio, que ahora todavía vive y está en California. Su hermano gemelo, él es aquí el esposo de una congresista ahí en California, pero él fue al espacio, duró 1 año aproximadamente en el espacio, y cuando regresó le dijeron: ¿qué es lo que más extrañó en el espacio? Y él dijo 2 cosas: arroparme con una cobija en las noches. Una cobija, sí, sentir la cobija encima. A mí me gusta dormir con una almohada en la cabeza. Yo no sé por qué aprendí eso, pero me siento como seguro, como tranquilo, como que el sueño más profundo. Eso extrañaría yo. Y él algo así parecido. Y número 2, tirarme a una piscina y nadar en la piscina.
Las cosas pequeñas en la vida, ¿no? Cómo uno a veces las desprecia. Mucho tiempo libre era el problema de David. Si no se canalizan las energías de un hombre, es vulnerable para problemas. Escuchen, papás que tienen hombres jóvenes. Si no se canalizan las energías de este hombre, especialmente joven, en algo positivo, en algo que tiene que lograr o alcanzar, van a ver, es vulnerable para problemas. David observó, el hombre es estimulado naturalmente por la vista, la mujer por el oído. Cuidado, mujer, con lo que escuchas. ¿A quién le prestas tu oído? Tan bonita que estás, hoy le dice un compañero en el trabajo, esta rosa es para ti, y tú eres una mujer casada. Sí, la mujer es estimulada por el oído, lo que escucha, el hombre por lo que ve. Cuidado con lo que observamos. Sí, esas cosas pequeñas empiezan a ir creciendo más y más. Dice que David consideró algo pequeño. Todo empieza en la mente, en algo sencillo, en considerar. Tus pensamientos determinan tus comportamientos, y tus comportamientos determinan tus hábitos, y tus hábitos tu destino. Pero ¿dónde empieza todo? En algo pequeño. David consideró simplemente, fue un pensamiento fugaz. Cuidado con los pensamientos fugaces. A veces son tan inofensivos, pero por eso el Señor dice que traigamos todo pensamiento cautivo al pensamiento de Dios. Las cosas pequeñas, pero si esto es una salida una vez. Y dice que David habló, decidió actuar sin medir las consecuencias. Santiago en el Nuevo Testamento, que es el libro de Proverbios de sabiduría en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1 versículo 14 y 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, es su propia concupiscencia. En otras palabras, es lo que hay en la mente. Jesús lo dijo muy bien también. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, las malas intenciones, sí, las cosas pequeñas en el corazón, en la mente, que tenemos por ahí dando vueltas. Y dice Santiago eso. Entonces la concupiscencia, o sea, esos pensamientos en la mente después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. No erréis. Sí, prestémosle atención a las cosas pequeñas. Sí, hay pecados que afectan nuestras vidas grandemente. No hay pecados pequeños y grandes. Pecado es pecado, pero hay pecados que afectan grande la familia, tu corazón, tu vida. Y el enemigo de tu alma quiere dañarte con minimizando las cosas. Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 14 a 16 dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de lo escarpado de las parejas, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Es hermoso esto. Lo que dice es el amado hablándole a su esposa. Simbólicamente es Cristo y la iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas, porque nuestra viña está en cierne. Son las zorras pequeñas, los animalitos esos que son tan pequeños pero tan ágiles. ¿Sabe que eso se refiere también a Sansón en el Antiguo Testamento? Cuando Sansón quiso acabar con los cultivos de los filisteos, los enemigos de Dios, ¿sabe qué hizo Sansón? Juntó un poconón de zorras, los zorrillos, ¿no? Los pequeñitos, y en la cola les hizo una tea, un cordón, y al final les puso candela ahí y las lanzó. Entonces esas zorritas iban por todos los sembradíos de los filisteos y quemaron todo el sembrío de los enemigos del Señor. Las zorras pequeñas, los animalitos pequeños, pero hacen perder grandes viñas. Yo estoy trabajando con personas que tienen problemas de adicción y todos son buenos. Todos son personas bien especiales y sin excepción todo empezó en una forma pequeña. Solo una probadita, y generalmente a los 14, 15 años se empiezan esas situaciones de que es nomás un trago, es nomás una fumadita, es nomás un momento, es por social, es por algo sencillo. Pero mire cómo nadie quiere ser adicto, nadie consume drogas o alcohol porque quiere ser adicto, nadie, absolutamente nadie, pero todo empieza pequeñito. Cuidado con las cosas pequeñas. Fue lo que pasó con David. David se descuidó en un momento, descuidó. Cuidado, hombre casado.
Un hombre casado, yo siempre he pensado, no tiene por qué salir con otra mujer que no es su esposa, secretaria, compañera de trabajo, amiga, alguien que conoció en Facebook antes, y vamos a encontrarnos nuevamente. Yo no lo veo bien. Algunos me dicen está bien, está mal, pero personalmente yo creo que no está bien un hombre casado salir con otra mujer que no sea su esposa. Y déjeme decirlo también, no está bien, para mi concepto no está bien que una mujer casada salga con otro hombre que no es su esposo a algo normal, a un restaurante, solos, por supuesto, solos, a un restaurante, a Starbucks, a tomar un café, a hablar, a reconectarnos, a saber cómo le va. Porque ¿sabe qué sucede? Es una reacción química. Y yo me puse a mirar en internet, y si usted mira en YouTube las 10 reacciones químicas que hay, es interesante que ahí aparece, siempre hay convulsión. Las reacciones químicas entre el vinagre y el baking soda, o el nitrógeno y Coca-Cola, o el cobre y el ácido de nitrógeno, siempre hay una reacción química y algo sucede. Y yo pienso, ¿qué es lo que sucede en estas circunstancias? Cosas pequeñas. ¿Qué vamos a hacer? Una chocolatina nomás, una rosita para esto, para aquellos, en el lugar de trabajo, por supuesto, estamos hablando, ahí donde pareciera tan natural, vamos a decir, el no usar el anillo de matrimonio, ¿no es cierto? Hay algo que está pasando en la mente, y Dios lo sabe, tú lo sabes, todos lo saben. Esto es como un pararrayos también, ¿no es cierto? Y es bueno mantenerlo ahí. Cosas pequeñas, estamos hablando de las cosas pequeñas, ¿cierto? David empezó así, paseándose por la azotea, y vio una mujer bañándose y no pudo resistir, y siguió mirando y siguió mirando y siguió mirando, y no pudo decir no. Nos pasa a todos, una que otra vez. ¿Qué vas a hacer? David se olvidó quién lo había promovido para ser rey y descuidó su relación con Dios. David se había olvidado quién era él antes de ser llamado y descuidó su humildad y honestidad y honor. David se había intoxicado por la posición que ahora tenía y dejó de seguir los principios esenciales de la vida. Todo le estaba saliendo bien. Es que es ahí donde somos más vulnerables, ¿sí o no? Donde todo está bien. Cuando todo está mal, pues pedimos ayuda al Señor y pensamos en otras cosas. Pero cuando todo está bien, cuando todo está relajado, cuando los biles están pagos, cuando tenemos un buen trabajo, cuando hay buena comunicación, cuidado, David se descuidó. David se le había olvidado quién le había dado las victorias sobre las fieras y el oso, y se descuidó de pedir ayuda. Ese Dios que lo había protegido en la niñez, sabe que en esos momentos es que tenemos que clamar ayuda al Señor. David se le había olvidado, dejó el Rey de Reyes y sus principios y su guianza y su abrazo amoroso. Cuando uno piensa que uno es el rey, como David pensó que él era el rey, entonces tu esfuerzo, no tienes que hacer mucho esfuerzo porque te lo mereces, dices en tu mente. Ahora, pensar ser el rey es decir, yo manejo mis cosas, yo sé quién soy y aquí soy fuerte. Cuidado cuando te crees muy fuerte, y eso dice las Escrituras. Cuando te crees fuerte, cuando te crees valiente, cuando crees que todo lo tiene bajo control, cuidado, cuidado, porque necesitamos depender siempre del Señor y su misericordia. David pensó que tenía todo bajo control y que era el rey. Entonces no necesito hacer esfuerzo porque todo me lo merezco. Tus habilidades, por tanto, depende solo de tus capacidades. Pero así serán las decisiones que tomamos y esas decisiones nos afectan. Número 2, cuidado al querer satisfacer necesidades personales en lugares equivocados. Los lugares equivocados. David estaba en un lugar equivocado. Él debería estar en la guerra, luchando, saliendo. ¿Sabe qué es bueno trabajar duro? A veces uno dice, uy, pero es que esta madrugada está levantada, ¿no es cierto? Es bueno. Dele gracias al Señor por el trabajo. Y sobre todo vivimos en un país donde hay buena recompensa por el trabajo. Tú piensas que no, pero sí, comparado al mundo entero, tú ganas más que el 90 y pico % del mundo entero, a excepción de países nórdicos allá en Europa o en Europa. Pero tú, lo poquito que ganas, el mínimo que ganas es muchísimo. Algunos se ganan todo un mes trabajando más duro que tú y yo en el mundo entero. Por ahí vi las estadísticas y queda uno sorprendido. Gracias al Señor por el trabajo.
Qué bueno estar ocupado con el trabajo. Hay que salir, porque David sucedió eso. Cuidado al querer satisfacer necesidades personales en lugares equivocados, porque déjame decirte que es una necesidad personal. Sí, la intimidad Dios la creó. Dios creó la intimidad. Dios desea que el hombre y mujer disfruten la intimidad para procreación y la intimidad para placer. Es de Dios, es divino, es hermoso, es lo que Dios quiere. Es lo que el Señor quiere, pero en su lugar equivocado. David y Betsabé, en versículo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y se quedó solo allí. Ya leímos ese pasaje. David, la identidad es importante. Hablemos un poquito de la identidad. La identidad es lo que tú determinas quién eres. ¿Quién eres? Yo creo que eso ayuda a fortalecernos en la tentación. Saber quiénes somos en el Señor. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y uno se repite eso en su mente y en su corazón. Saber quién es nos ayuda a vencer la tentación. Saber que el Señor está con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Saber que tenemos la palabra del Señor. Saber que tenemos la iglesia del Señor. Saber que estamos en un lugar especial en el Señor. Cuidado, la identidad, los ojos a los lugares de la tentación. Huye como gacela que escapa del cazador, dice un proverbio. Huye. Hay que huir a veces de lugares. David estaba en la azotea. Yo creo que lo mejor que hubiera podido hacer era huir de ese lugar y bajarse y empezar a hacer otros asuntos. A veces toca huir, como hizo José. ¿Recuerda? El gran ejemplo de José, un hijo joven, 17 añitos, y corrió cuando le llegó la tentación para el otro lado opuesto. Y le dijo no a la tentación. No puedo dañar todo lo que Dios ha hecho en mi vida por un momento de tentación. Cuando aquella mujer deseosa de amor tentó a José, supo decirle no a la tentación, no a la mujer tentadora. Y tú le puedes decir no al hombre tentador. O tú le puedes decir a ese pecado que hay en ti, como decíamos al principio, enojo, iras, contiendas, amarguras, desesperanza. Tú les puedes decir no en el nombre de Jesús. Qué especial. Acércate a la comunidad de los santos. Yo he ido a la iglesia desde niño, literalmente, desde que, poquito después de que empecé a caminar. Mis papás se hicieron cristianos y yo no recuerdo haber faltado. Me siento extraño cuando falto a la iglesia, cuando estoy enfermo, así, muy pocas veces. Pero este es un lugar para uno correr al atrio del Señor. ¿Dónde más recibimos inspiración para ser santo? Si no es en la iglesia. Los hospitales atienden a los enfermos, la universidad enseña sobre la inteligencia, la capacidad mental. El lugar de trabajo es para producir algo en el bien del país. Y la iglesia es ese hospital espiritual donde llegamos a recibir palabras del Señor. David estaba en el lugar equivocado. Tú puedes llenar tu corazón de fe y esperanza, porque todos somos tentados. Pero cuando llegamos a la iglesia, el Señor llena el corazón de sus principios. Es un buen lugar para estar. Los grupos de vida, como dice la Escritura, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre dejarse de congregar. Yo te felicito por venir a la iglesia. Yo soy el más beneficiado cuando vengo a la iglesia y recibo de la palabra del Señor y tengo una oportunidad de cantar al Señor y de adorarlo a Él. Envió David, dice un versículo, a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Y entonces la tomó. Cuando tú eres el rey de tu vida, no estás bajo el rey verdadero, que es Dios, ¿no es cierto? Dios es el único rey, Él debe ser el rey de nuestra vida. Se levanta tarde y simbólicamente allí sale del balcón y bueno, manda a traer a aquella mujer en el lugar equivocado. No hay nada malo con el deseo que tenía David. Dios lo provee con un propósito. Qué hermoso es vivir con alguien que Dios le ha enviado a uno para su vida. Qué hermoso es vivir con una persona y ser impactado profundamente, impactar a otra persona profundamente para el resto, para la eternidad, porque eso es ser casados. Es juntos desarrollar un proyecto de vida, ¿no es cierto? Que viene del cielo, unos hijos que se levantan, que uno los ve crecer y se van y es ser parte de esta humanidad y tener una familia. Qué hermoso es eso, pero en el lugar correcto.
Reconocer que hay una necesidad existencial en nosotros también, que solo puede ser satisfecha en la relación personal con el Señor. Qué importante es esto, qué importante buscar al Señor y no buscarlo en otros amores. Tal vez de pronto la necesidad de amor que tenemos, que muchas personas buscan en un hombre o un hombre en una mujer, es porque falta llenar ese corazón del amor más grande que llena todos los amores y todos los deseos, que es el amor de Dios en el corazón. Nunca se me olvida cuando realmente yo acepté a Cristo en mi corazón y en el tejado de una casa mirando las estrellas dije: Señor, yo te amo. Y yo sentía que esas estrellas me decían: te amo también, decía el Señor. Qué hermoso es sentir el amor de Dios y llenar el corazón de esperanza y de fe. Y la amargura que había en mi corazón porque crecí sin mamá se llenó de otro amor más grande y profundo, y me empezó a enseñar a amar a otras personas porque no sabía amar. Pero el amor del Señor nos enseña. Qué hermoso es el amor del Señor. Cuando algo se convierte en idolatría, hay que tener cuidado. Tercer punto: cuidado, el pecado se agrava al confrontarlo equivocadamente. ¿Qué hizo David? A veces lo que hacemos nosotros: tratar de negar, ¿no es cierto? Tratar de ocultar, tratar de minimizar. Y leamos un momentico en el 11, 6 a 9, dice así. Esto fue lo que hizo David cuando el pecado, cuando ella le dijo que estaba encinta. Ahí quedamos en el versículo 5. Ahora el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías a la casa del rey, fue enviado presentes en la mesa real. David quería que Urías fuera y durmiera en la casa con su esposa y después decir: el hijo es de Urías. Pero Urías no quiso entrar a la casa y no quiso dormir con su esposa. Intentó varias veces, pero no pudo. Y Urías permaneció fiel porque él en su mente y en su corazón él quería estar en la guerra, y no entró a su casa. Entonces ya no pudo, el plan se desbarató, el plan de David. Y el último plan que tuvo, la última opción, es decirle al jefe de Urías que lo pusiera al frente de la batalla. Y cuando estuviera al frente de las batallas, de arriba del muro tiraban cosas y seguro iba a morir. Y así pasó, Urías murió. Y entonces David dijo: bueno, aquí se acabó el problema. A veces pensamos que la solución al pecado es tratar de ocultarlo, es decir, es manipular, es hacer, pero le resultaron muy mal las cosas a David, al igual que nos van a resultar a nosotros, porque Dios lo sabe todo. Él conoce todo. La gente no. Sí, podemos engañar al uno o al otro, pero a Dios no lo podemos engañar. Tengo historias que le pudiera contar de cosas milagrosas que han pasado cuando se han tratado de ocultar los pecados y de una forma u otra sale a la luz, milagrosamente. Ahorita recuerdo uno. Él tenía un amante, el esposo, y siempre se comunicaban por internet y todo lo tenía bajo claves y todo. Y un día saliendo ella de la casa, él se quedó dormido y ella abrió y milagrosamente el celular se abrió. Cuando me dijo: no sé cómo, si yo le tengo una clave y eso no lo puede abrir nadie. Sí, ahorita se usan claves como la huella digital. Y él estaba seguro de que eso no era posible abrirlo, pero se abrió. Dice que ella lo vio cuando se abrió. Y ella lo tomó y vio todo lo que había ahí. Para mí eso fue como un milagro del Señor. Y muchas otras cosas que pudiera contar. Sí, porque Dios sabe, Dios conoce. ¿A quién engañamos? Lo más interesante es que la persona piensa que está engañando a todos, pero no engaña ni a él mismo, porque él sabe lo que está haciendo. El diablo sabe lo que está haciendo, Dios lo sabe, y muy pronto el resto lo va a saber. No hay nada oculto que no sea descubierto. Y David fue descubierto. ¿Cómo lo descubrió el Señor? El profeta Natán, el capítulo 12, el versículo 1. Natán, el profeta del Señor. Dios envía al profeta para que lo confronte. Jehová envió a Natán a David
Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4: y vino uno de los del camino de hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y su vaca para guisar para caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió la ira de furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces David dijo a Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey y te libré de la mano de Saúl, y te di, y te di, y te di, y ahora tú tomas a un hombre lo más preciado de su corazón. Wow. Y David es confrontado por su pecado. Nada es oculto. Es tan fácil entender: oh, Dios me ama, Dios me va a suplir, Dios me va a proveer. Eso sí los queremos, ¿no es cierto? Eso sí nos gusta. Pero ¿qué de que Dios conoce el pensamiento y lo que tú haces en lo oculto? Eso lo rechazamos. Eso sí no lo queremos para nuestra vida. Y te engañas, nos engañamos. La iglesia, el hombre, la mujer que cree así, que divide lo que quiere y desecha lo que no quiere, se engaña, porque Dios conoce todo pensamiento, toda intención. Y David fue confrontado, y David sufrió. Y David es confrontado. Este pecado lo había ensuciado, ahora quería ser limpio. Pero antes de hablar de eso, ¿cómo nosotros balanceamos o cómo unimos ese pensamiento que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y haciendo semejantes barbaridades, semejantes pecados tan escandalosos, tan terribles? ¿Cómo conciliamos eso? Yo creo que aquí es el punto que necesitamos hablar, y es cómo David tomó las cosas cuando fue confrontado. Cómo David reaccionó. Algunos permanecen tercos: esto es mío y aquí nadie me dice cómo. Usted no me diga qué tengo que hacer. Pero David fue diferente, y es la gran diferencia. Y ahorita hablamos del siguiente punto en cuanto a David: una confesión verdadera y una sanidad profunda. Este pecado había ensuciado, y ahora David quería ser limpio. La culpa lo había enfermado, y ahora quería sanarse. La desobediencia lo había aislado, y ahora quería reconciliación. La rebeldía lo había hecho temeroso, y ahora que quería y necesitaba ser perdonado. Esa fue la gran diferencia de David. David reconoció su pecado. David entendió, y yo quisiera terminar con este punto aquí: una confesión verdadera y una sanidad profunda. Mira el pecado, David, y yo quisiera que fuera el Salmo 51 y téngalo ahí abierto y pueda irlo mirando mientras voy hablando. En el Salmo 51 se refiere a cómo David reaccionó en esta situación tan difícil que tuvo. Toda confesión verdadera tiene 3 elementos, y yo quisiera dejarle estos 3 elementos de la confesión verdadera para una sanidad profunda en el corazón. Toda confesión verdadera tiene un elemento. Primer elemento: mira el pecado tal como es. Pecado sin excusas, sin pretextos, sin salidas fáciles. He pecado, dijo David en el versículo 3 del capítulo 51, versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Esa es la diferencia. David dijo: esto fue un pecado, reconozco mi pecado. La clave para ser reconciliados es mirar el pecado como es sin excusas, sin pretextos, sin salidas fáciles. Merezco el juicio de Dios, en otras palabras, dijo David. Merezco que me eches de tu presencia, y con consecuencias, que el gozo se va. Cuando se anda en pecado, el gozo se va. Fue lo que David confesó: mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día.
Sí, se perdió el gozo de la salvación, porque es que la conciencia lo acusaba de día y de noche. Hasta se enfermó físicamente. Tal vez no podía dormir y tal vez un síntoma de depresión. Merezco esto. Y él clama, y el Espíritu Santo contrario: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, David entendió que era un pecado. En este momento él no estaba pidiendo justicia, estaba pidiendo: Señor, es real lo que he hecho. Entonces, el primer punto es reconocer que el pecado es pecado. No lo trates de ocultar, no lo trates de minimizar, no trates de justificar: es que fue mi esposa, es que fue mi esposo, es que hice esto porque mi esposa me hace esto o no hace esto, es que hice esto porque mi esposo hace esto o no hace eso. Esos son, como decimos nosotros a los niños, son niñadas. No son suficientes. Pecado es pecado y tú tienes la capacidad de tomar una decisión correcta. Tú tienes la capacidad de tomar buenas decisiones. Es lo que enseñamos en el centro de rehabilitación. Decisiones. ¿Qué decisión va a tomar cuando le ofrezcan nuevamente la medicina o la droga o la química, que es su problema? ¿Qué va a hacer? Decisiones. Número 2, mirar a Dios por lo que Él es: misericordioso, listo para perdonar y restaurar si hay humildad. Mirar el pecado como es, pero también reconocer la misericordia del Señor. Esa es la diferencia de David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y yo por eso dejé este punto al final, porque no importa el pecado que sea, si tú ves a un Dios misericordioso, Dios te va a perdonar. Si eres humilde, si llegas y reconoces a un Dios misericordioso, entonces Dios te va a perdonar. Él es un Dios que ama la verdad en lo íntimo. Tú tienes el poder de purificarme. Tú le puedes decir al Señor de lavarme y librarme. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia, dice otro salmo. Un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios bondadoso. Sabe que este es un punto esencial en la vida, en nuestra vida y en la vida de David. Misericordia. ¿Conoces tú a un Dios misericordioso? Dios no está ahí para juzgar y acabar con David. Esa es la gran lección. Mire semejante problema que ninguno de nosotros hemos hecho. Estoy seguro de eso. Pudiera estar seguro. Ninguno de nosotros hemos llegado a tal nivel de pecado escandaloso como ese de David. Sin embargo, él clamó a la misericordia de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Es para decirnos: acércate a un Dios misericordioso y llena tu corazón y tu mente de misericordia para otros también, porque nosotros debemos seguir sus pensamientos. Número 3, no es solo, número 1, confesar el pecado como lo que es. Número 2, ver a un Dios misericordioso. Pero tercero, se mira a sí mismo por lo que es. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, David se reconoció a sí mismo como débil, como pecador, como su naturaleza pecadora humana. Renueva el espíritu recto dentro de mí, le dice David al Señor. Tú y yo necesitamos clamar constantemente: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo lo hago diariamente y yo les recuerdo esto cada mañana. Yo me levanto y digo: Señor, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Lo he repetido todos estos domingos porque es real y eso me ayuda. Pido la misericordia del Señor en mi mente y en mi corazón. Tú y yo podemos hacerlo. Ser santos minuto a minuto con el Señor, con sus pensamientos. Necesitamos de Él para purificar, para ser limpios, para ser blancos como la nieve. Necesitamos de Él para tener un espíritu noble que nos sustente. Necesitamos de Él para que vuelva el gozo de la salvación. Tal vez es el pecado el que nos ha quitado el gozo de la alegría de la salvación, y David lo pide en el área de su vida. Como conclusión, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Esa es la gran lección: llegar al Señor con un corazón contrito y humillado. Si hemos pecado en mente, en acción, si hemos pecado en diferentes formas, tú puedes llegar al Señor hoy mismo.
En este momento, y como le digo, pueden ser variedad de pecados, raíces de amargura, odio, rencores, falta de perdón. No has podido perdonar lo que te hicieron hace años y eso está en tu corazón. Tú le puedes decir: Señor, perdóname, ya no más, hasta aquí, hasta este punto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, mi corazón esté humillado delante de ti para que renueve el gozo y ese recuerdo no continúe teniendo poder sobre ti. El recuerdo permanece ahí, pero que el poder de ese recuerdo no dañe tu corazón y te quite el gozo de la salvación. Como conclusión, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32:11. Los rectos de corazón. Y tú eres recto a través del Señor Jesucristo. Amén. Tú eres una persona buena en Jesucristo. Tú puedes llegar en cualquier momento y decirle: Señor, perdóname. Y si hay algo que ha molestado tu corazón, tú puedes reconciliarte con el Señor. Esa es la gran ventaja de David. Por eso David fue conocido como el hombre, el corazón de Dios, ¿no? Porque él conocía el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Amor, misericordia. Y él lo conoció, y él lo experimentó, y él se hizo a él. Aunque las consecuencias de su pecado fueron efectivas, tuvo consecuencias, pero su corazón estaba tranquilo y libre y pudo seguir siendo el gran rey David que bendijo al pueblo de Dios en esa época. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, gracias por tu presencia y tu gozo en nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad de siempre hallar refugio oportuno en ti, Señor, en tu altar, en tus brazos. Gracias, Espíritu Santo. Señor, aquí estamos para que nos llenes del entendimiento de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Señor, tus brazos y tus manos están abiertas hoy mismo para que nosotros corramos a tus brazos y seamos sanados, seamos liberados, seamos restaurados. Yo te pido, Señor, con humildad, que hoy tú lleves esta palabra al corazón de cada persona aquí, cada corazón. Y hoy mismo tomemos esa decisión de dejar el pasado atrás, de dejar el pecado atrás, de dejar el rencor o la ira o las cosas que nos han afectado y que no nos permiten disfrutar el gozo del Señor, que es la fortaleza, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por unos momentos, mientras suena la música, y ahí como estás sentadito, piensa y habla con tu Padre Celestial. Y por un momento, por unos minutos, un tiempo pequeño, habla sinceramente con el Señor y en tu mente, si no quieres decirlo verbalmente, dile: Señor, hoy entrego a ti esta situación. ¿Qué es? ¿Qué pecado es? ¿Qué comportamiento continuo que es tu lucha personal y que nadie sabe, pero está ahí en tu mente, en tu corazón? Habla con el Señor por un momento y dile: Señor, yo te confieso esto a ti, tú ya lo sabes, pero yo quiero vencer y romper esas cadenas. Y en tu mente habla con el Señor y dile: Señor, yo te lo entrego a ti y hoy soy libre de esa conducta, de ese pecado, de este pensamiento, de esta situación que me ha encadenado por un tiempo, y ahora rompo las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Sigue orando mientras suena la música.